Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos en la institución educativa La Esperanza, ubicada en la urbanización La Gloria del municipio de Florencia, Caquetá. El día de hoy vamos a desarrollar una actividad con los estudiantes de la educación media, especialmente de los estudiantes de grado 11, un reconocimiento a los pensadores latinoamericanos, a los maestros latinoamericanos que hicieron de alguna manera un aporte significativo en términos de educación, en términos de lucha social a través de diferentes medios que plantearon. Uno de los maestros emblemáticos e importantes en América Latina ha sido Gabriela Mistral, una educadora, poeta chilena, que desde sus inicios de temprana edad inició su rol como pedagoga. Fue la primera mujer en habla española que recibió su premio Nobel en literatura. Y pues ha aportado de manera muy significativa sus pensamientos pedagógicos y ha luchado por la libertad de los derechos humanos, de los derechos de los niños y por esa igualdad de los derechos de las mujeres en esa época en el país chileno. Bueno, buenos días, vamos a exponer sobre la poeta Gabriela Mistral, la cual a los 13 años empezó a estudiar para ser pedagoga, a los 14 se graduó y ya hacía poemas. Esta fue una importante, por decirlo así, revolucionaria, porque trataba de imponer el cambio, porque ella quería la igualdad de género, porque la gente, o sea, por decirlo así, todo lo quería para los hombres. Los hombres eran todo y decían que las mujeres solo servían para las labores de la casa. Otro de los maestros latinoamericanos fue Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez, que incorporó el concepto de educación popular, de igualdad y desarrollo en los ciudadanos americanos, en donde los niños, las niñas, los negros, los mestizos, las diferentes razas pudiéramos estudiar y educarnos todos por igual. Eso quiere decir que Simón Rodríguez fue el que promovió eso, la educación para las personas. Bueno, segundo punto, promotor de la escuela pública. Él fue el que le dio los derechos a las personas para que así tengamos una mejor educación. Segundo, maestro de Simón Bolívar. Simón Rodríguez fue maestro de Simón Bolívar, ellos muchas veces se reunían, hablaban y hacían muchos viajes. Como decía mi compañero, Simón Rodríguez nació en Venezuela en el año 1928. Habló de democracia e inclusión de pardos y morenos en la educación. En los tiempos antes, más que todo, lo único que podían estudiar eran los blancos, entre comillas, los de que tenían sangre azul, pero gracias a Simón Rodríguez pudo seguir estudiando los morenos y bueno, el resto. Promovía la creación de escuelas. Gracias a él, Simón Rodríguez fue un rector de una escuela y el propósito de él era crear muchas escuelas. Por lo tanto, el propósito era que al crear las escuelas, tener fábricas dentro de ellas. Y por lo tanto, el propósito era juntar los niños con las niñas para que las niñas le perdieran el miedo a los niños y para que los niños respetaran a las niñas. Otro de los grandes maestros latinoamericanos fue Paulo Freire, quien explicó o quien se preocupó mucho por marcar la diferencia entre la educación bancaria y la educación dialógica. A mí el pedagogo que me tocó describirlo es Paulo Freire. Fue un pensador, fue un liberador, también fue un pedagogo que quería revolucionar el pensamiento humano. Pues él nació en Brasil, es brasileño, y lo que quería llegar en un fin es
que en el campo a las personas con bajos recursos llegaran poder, a las personas que no fueran, que fueran analfabetas, pudieran sobresalir, pudieran pensar en sí mismo porque el gobierno lo tenía dominado de una forma en que él quería revolucionar esto y por culpa de esto se tuvo que ir excluido del país en 4 ocasiones, una en Brasil, otra en Chile y otra en Bolivia, por las dictaduras que suceden en estos países. Fue perseguido, pero él aún así volvió al país y dice, la frase de él es que el profesor no todo lo sabe y el estudiante no todo lo ignora. Él también explicó que comúnmente se dicta en todos los colegios, en todas educación, se dicta la educación bancaria, que esto significa que solo el profesor tenía el conocimiento y el estudiante no tenía nada. Bueno, uno de los pensadores que conocemos es Domingo Faustino Sarmiento, y uno de sus principales aportes fue que creó la escuela moderna y fundó alrededor de 800 escuelas alrededor de Latinoamérica. Además de eso, fundó en 6 años más de 800 escuelas y que a los 15 años de edad ya era profesor, imagínense. También pues que en esa época los colegios no eran como los vemos ahorita, o sea, eran muy organizados, muy que, o sea, era la pedagogía que ellos manejaban, era muy organizada y muy estricta. Y él también fue un pedagogo que era muy estricto, era muy malacaroso y por eso era muy difícil de entender. Uno de los principales pedagogos latinoamericanos es José Martí. Fue escritor y poeta. Una de las principales obras que hizo fue La Edad de Oro, dirigida hacia niños y Nuestra América. Una de sus principales obras fue dirigida para los niños, La Edad de Oro. Uno de sus artículos fue poesía, obra clásica y las crónicas como las obras de Bolívar y algo más. Una de sus frases también es que decía que la fuerza está en el saber y no en las peleas o en la guerra. En su obra también encontramos la segunda, que fue en el 1891, que proponía descolonizar la mente, aunque las tradiciones de las personas que nos colonizaron. Bueno, él estuvo en la cárcel, él, por su conocimiento y experiencia que tuvo, él quiso luchar y hacer conocer por las personas que trabajó por los niños, por los trabajadores, campesinos, negros e indígenas. El pensador latinoamericano que nos correspondió trabajar hoy fue José Vasconcelos, un pensador de origen mexicano, el cual fue uno de los que hizo una lucha por los campesinos y la educación en el territorio, principalmente fortaleciendo las bibliotecas y el Ministerio de Educación de su país. La frase del lema de él es: por mi raza hablará mi espíritu. Bueno, en 1800 Vasconcelos se unió a la transformación que tuvo Madero, y entonces él lo que quería era hacer una transformación en la educación, en el pensamiento histórico, y por el cual él cambió un pensamiento de su pueblo, de las personas. Él también quiso defender la cultura, que no solamente fuera una cultura de los indígenas, sino que de ahí nació el mestizaje, que todos aprendieran una sola cultura.